Un muchacho de 15 años salió de su casa a fumar un cigarro de marihuana con su mejor amigo. Nunca volvió, y el amigo que lo invitó fue el que le clavó el machete. Se llamaba Javier. Tenía 15 años, la edad en que un cipote todavía cree que un amigo es un amigo para siempre. El que lo convenció de subirse a ese carro se llamaba Eduardo Portillo. En la colonia lo conocían como Firulo. Eran cheros. Habían crecido en el mismo barrio salvadoreño trasplantado a Long Island en Nueva York, donde miles de familias nuestras se fueron buscando una vida lejos de la guerra. Y esa misma tarde, uno de los dos iba a enterrar al otro con sus propias manos. Firulo mató a su amigo para ganarse un puesto en la Mara Salvatrucha. Creyó que con esa sangre compraba el respeto de los que mandaban. Creyó que después, cruzando el mar de vuelta a El Salvador, borraba todo. Y durante casi 3 años lo creyó de verdad, mientras una familia rezaba sin saber dónde estaba su hijo. Pero la justicia lo fue a sacar del otro lado del continente. Y esta es la historia de cómo lo trajeron de vuelta, esposado, a pagar por el niño que dejó en un pantano. Escúcheme bien, porque lo que hizo con el cuerpo es lo que más le va a doler. Pero antes de seguir, déjeme preguntarle una cosa, usted que me escucha. ¿Usted cree que hay traiciones que Dios no perdona, ni aunque uno se esconda al otro lado del mundo? ¿Usted cree que un hombre puede matar a un cipote de 15 años, enterrarlo, cruzar fronteras y aún así terminar arrastrado de vuelta a rendir cuentas? Si usted piensa así, si usted cree que la sangre de un inocente tarde o temprano se cobra, suscríbase a este canal. Vasí, aquí contamos las historias que otros callan, con respeto por las víctimas y sin miedo a nombrar a los culpables. Sigamos con Firulo, porque en esta historia hay 3 preguntas que le van a quemar por dentro hasta el final. Primera, ¿qué mentira le dijo Firulo a su amigo para sacarlo de la colonia esa tarde? Segunda, ¿qué le mandó decir la Mara a la familia de Javier mientras lo buscaban desesperados por meses? Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. ¿Cómo hizo la justicia para ir a buscar a un hombre hasta un cantón perdido de Morazán y devolverlo al lugar exacto del que huyó? Empecemos por esa tarde. Era un 10 de octubre. En Brentwood, el pueblo de Long Island donde se habían criado, hacía calor todavía. Firulo llegó donde Javier con la propuesta más inocente del mundo. «Vámonos a fumar», le dijo. Como tantas otras veces. Como 2 cheros que se conocían de siempre. Le dijo que se fueran a un parque, a Freeport, a media hora de camino, más de 30 kilómetros. Y Javier, que confiaba en él, se subió al carro sin sospechar nada. Fíjese en el detalle, porque aquí está la primera crueldad. Javier no fue engañado por un desconocido, no lo agarró un extraño en la calle. Lo llamó su amigo, la persona en la que más confiaba fue la carnada. Iban otros pandilleros en ese carro, todos de la misma clica, los Sailors, la célula de la Mara que operaba en Brentwood, y todos sabían para qué iban, todos menos Javier. ¿Y por qué querían matarlo? Esa es la parte que le va a revolver el estómago. Porque a la Mara le llegó un rumor, un run run de barrio. Decían que Javier se había arrimado al barrio 18, la pandilla enemiga, la rival de sangre de la Salvatrucha. No había prueba, no había certeza, solo una sospecha. Y por una sospecha, condenaron a muerte a un muchacho de 15 años. Así de barata era la vida ahí. Así de rápido firmaban una sentencia sin juez, sin defensa, sin nada. Un chisme bastaba. Llegaron al parque cuando ya empezaba a caer la tarde. Cow Meadow se llama. Un lugar de pantano, de agua estancada y monte alto, apartado, donde no llega nadie. El sitio perfecto para que nadie oiga. Ahí, entre el barro y las cañas, Firulo y los otros se le fueron encima, con machete, turnándose. Firulo se manchó las manos con la sangre de su amigo de la infancia. Cuando terminaron, cavaron un hoyo ahí mismo, en la tierra blanda del pantano, y lo enterraron. Taparon todo, se limpiaron, y se fueron a seguir con su vida como si nada, como si un cipote de 15 años no acabara de desaparecer del mundo. Pero para entender cómo un muchacho es capaz de enterrar a su mejor amigo, hay que entender la máquina que se los tragó a los dos. Brentwood no era un barrio cualquiera.
Era uno de los sitios de Nueva York donde la Mara Salvatrucha se había hecho fuerte, y se hizo fuerte con los hijos de los salvadoreños que habían huido de la guerra, cipotes que llegaban solos, sin papá, sin plata, muchos sin hablar bien el inglés, y encontraban en la Mara lo único que se parecía a una familia. Así reclutaban al que estaba más solo, al más perdido. Y una vez adentro, la salida costaba sangre. Para subir, para que los que mandaban lo tomaran a uno en serio, había que matar. El machete era la firma de la Salvatrucha, su forma de mandarle un mensaje al barrio. Solo en esa esquina de Estados Unidos, en aquellos años, la Mara dejó decenas de muchachos muertos, cipotes matando cipotes por una bandera que ni siquiera era suya. Firulo ya estaba dentro de esa máquina, y la máquina pedía sangre. Ahora imagínese la otra parte de esta historia. La casa de Javier, la noche que no llegó, el teléfono que no contestaba, la madrugada entera esperando el ruido de la puerta, y después las semanas, una familia humilde y trabajadora, preguntando de casa en casa, pegando el rostro de su muchacho en cada esquina, rogando que alguien hubiera visto algo. Meses enteros buscando a un hijo que estaba a media hora de ahí, bajo tierra, y ellos sin saberlo. Y aquí viene lo que le anuncié al principio, lo que la Mara le mandó decir a esa familia. Porque alguien de la Salvatrucha, un hombre ligado a la pandilla, se acercó a la familia de Javier. Y en vez de compasión, les mandó un mensaje frío como el hielo. Les dijo que dejaran de buscarlo, que ya no perdieran el tiempo, porque Javier estaba, con estas mismas palabras, muerto y enterrado. Léalo despacio. A una madre le mandaron decir que se rindiera. Y esa familia siguió buscando igual, porque una madre no se rinde aunque le manden decir lo peor. Tuvo que pasar casi un año completo, hasta que por fin, en octubre del año siguiente, encontraron el cuerpo de Javier en aquel pantano de Freeport. Lo que quedaba de él después de 12 meses bajo tierra. Fíjese en el número. 1 año. 12 meses de agonía para una familia, mientras el que lo mató caminaba libre. Porque para entonces Firulo ya no estaba en Estados Unidos. Y aquí es donde este caso se pone todavía más oscuro. Y lo más increíble es cómo salió del país. Firulo estaba sin papeles, y antes de que lo acusaran formalmente por la muerte de Javier, Migración lo agarró y lo deportó de vuelta a El Salvador, y él creyó que había ganado. Creyó que poner un océano de por medio lo borraba todo. Que en su cantón de Morazán, entre los suyos, nadie iba a venir a cobrarle un muerto del otro lado del mundo. Volvió a caminar tranquilo, libre, mientras la familia de su amigo enterraba por fin a su hijo. Para Firulo, el crimen se había quedado en Nueva York, pero Nueva York no había terminado con él. Pero se equivocó, y no se imagina hasta qué punto. Porque del otro lado, en Nueva York, había gente que no lo iba a soltar. Cuando por fin lo acusaron formalmente por el asesinato de Javier, el FBI no dijo, se fue, ni modo. Hicieron algo distinto. Pidieron ayuda a la Interpol. Y le pusieron a Firulo una ficha roja, una orden de caza que le da la vuelta al planeta, a todas las policías del mundo, con su nombre y su cara. De un pantano de Long Island, salió una alerta que cruzó el continente y aterrizó justo en el rincón de El Salvador, donde Firulo se creía olvidado. Desde ese día, esconderse en Morazán ya no era estar a salvo, y ahí empezó la cacería. Del lado salvadoreño entró una unidad especial de la Policía Nacional Civil, la que caza precisamente a eso, a los que se esconden en el país huyendo de crímenes de afuera. Y empezaron a seguirle el rastro por Morazán, despacio, sin ruido, porque Firulo llevaba meses caminando tranquilo por su cantón, saludando a los vecinos, comiendo con su gente, convencido de que Nueva York se había quedado enterrado junto a Javier. No sabía que a miles de kilómetros, en una oficina, su nombre ya estaba subrayado. No sabía que su cara ya había dado la vuelta al mundo, y mientras él dormía tranquilo, la red se le iba cerrando alrededor. Un 23 de febrero en el año 2019 lo encontraron, en Morazán, en la zona de San Francisco Gotera, ahí donde él se sentía en su casa, seguro entre los suyos. Y ese día, el hombre que se creía intocable,
Sintió por primera vez el frío de las esposas. Lo agarraron. Cayó. El mismo que había enterrado a un cipote y se había ido silbando, ahora estaba él con las manos atrás, detenido por una orden que había viajado miles de kilómetros solo para él. Pero todavía faltaba lo más difícil. Porque una cosa es capturarlo en El Salvador y otra muy distinta es llevarlo de vuelta a Estados Unidos a que responda ante un juez. Y aquí hay una ironía amarga. Firulo ya había estado en manos de Estados Unidos una vez cuando lo deportaron y lo habían soltado del otro lado sin saber lo que había hecho. Ahora, para recuperarlo, tocaba pelear la extradición, pedir permiso, mover papeles, pasar por los tribunales salvadoreños. Y Firulo peleó. Un hombre que sabe lo que le espera, hace todo lo posible por no subirse a ese avión. Pasó casi 2 años más, aferrado a cada recurso, a cada trámite, a cada demora. Pero preste atención a lo que viene, porque aquí se cierra el círculo. El Salvador aprobó mandarlo de vuelta, y un 6 de noviembre del año 2020, la Fiscalía salvadoreña ejecutó la orden. Lo sacaron, lo subieron a un avión. Y ese mismo mar que Firulo había cruzado años atrás creyendo que lo salvaba, esa misma distancia que él pensó que lo borraba todo, fue exactamente el camino por el que lo trajeron de regreso, esposado, de vuelta al lugar del que huyó, de vuelta a Long Island, a media hora del pantano donde había dejado a su amigo. Piénselo un momento. Firulo enterró a su amigo en aquel pantano y se fue creyendo que la tierra se tragaba todo. Y terminó él sacado de su escondite, esposado, devuelto a la misma ciudad donde mató. En septiembre del año 2021, ya sin escapatoria, Firulo se declaró culpable. Admitió todo. Admitió el asesinato de Javier, admitió su papel en la Mara, admitió el narcotráfico, y un juez federal, en una corte de Nueva York, le dictó la sentencia: 25 años de prisión. 25 años encerrado por el muchacho que enterró en el pantano. Haga usted la cuenta. Firulo era apenas un bicho cuando mató. Va a salir hecho un hombre viejo si es que sale. La misma juventud que le arrancó a Javier, un rumor de por medio, se la está cobrando la vida a él, año por año, en una celda. Porque en esta tierra los malvados podrán correr, podrán cruzar el mar, podrán creerse a salvo al otro lado del mundo. Pero la sangre de un inocente clama, y tarde o temprano la justicia lo encuentra. A Firulo, que creyó que huir lo borraba todo, lo trajeron de vuelta esposado, a media hora del pantano donde dejó a su amigo. Hermanos, si esta historia le movió algo por dentro, hágame un favor. Compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos en el extranjero, con esa gente nuestra que vive en Estados Unidos y necesita saber estas cosas. Que no se olvide el nombre de Javier Castillo, el cipote de 15 años que confió en su amigo. Suscríbase y active la campanita para no perderse las historias que subimos, porque aquí las contamos completas y con la verdad por delante. Y déjeme su respuesta en los comentarios a una sola pregunta. ¿Cree usted que la justicia divina existe en esta vida y no solo en la otra? Léalo, piénselo y contéstemelo abajo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios guarde a los que ya no están.